Clara Ramos miraba con lágrimas en sus ojos, mientras su familia firmaba los papeles que la vendían como si fuera mercancía. La joven de 22 años, rechazada toda su vida por su complexión robusta y su naturaleza tímida, ahora era intercambiada por una pepita de oro. Lo que su familia no sabía era que esa decisión desesperada cambiaría el destino de todos para siempre. El minero, Seu Inácio, un viudo de 45 años con manos callosas y ojos que reflejaban pérdidas profundas, apenas miró a Clara cuando entregó el pago. La pepita brillaba en la mesa de madera desgastada mientras el padre de Clara la tomaba con avidez. ¿Podían imaginar estos pobres campesinos que aquella simple transacción ocultaba secretos que sacudirían las montañas hasta sus cimientos? La madre de Clara lloraba en silencio en un rincón oscuro. No tenía voz ni voto en esta decisión familiar. Las deudas los ahogaban y los prestamistas amenazaban con quitarles todo. Esa pepita de oro era su única esperanza de supervivencia. Clara temblaba mientras empacaba su único vestido decente en un pequeño fardo. Sus manos regordetas, siempre objeto de burlas crueles, ahora serían las manos de una mujer vendida. El destino le reservaba un camino de humillación y trabajo duro en un campamento minero perdido en las montañas. El amanecer apenas teñía el horizonte cuando Seu Inácio llegó con una mula para transportar a Clara. Ni siquiera le ofreció montar el animal. La joven debía caminar junto a la bestia durante el arduo viaje de 3 días por senderos escarpados y peligrosos. Lo que Clara no sabía era que cada paso la acercaba no solo a su destino físico, sino a una revelación que cambiaría el curso de muchas vidas. El silencioso minero llevaba sus propios secretos, tan profundos como las vetas de oro que buscaba en las entrañas de la tierra. El camino serpenteaba por montañas imponentes. Clara tropezaba con piedras. Sus pies sangraban dentro de sus gastadas sandalias. Seu Inácio apenas la miraba. Para él, era simplemente una inversión, una trabajadora para cocinar y limpiar en el campamento donde los hombres vivían como animales. La primera noche acamparon bajo un árbol retorcido. Clara se acurrucó lejos del fuego, temblando de frío y miedo. ¿Qué sería de ella ahora? ¿Acaso sería tratada como un objeto, pasando de mano en mano entre mineros rudos y desesperados? Seu Inácio le arrojó una manta áspera sin decir palabra. Sus ojos oscuros reflejaban las llamas, pero su expresión permanecía indescifrable. Clara se preguntaba qué tipo de hombre compraba a una mujer con oro. ¿Qué crueldades le esperaban en ese remoto campamento? El segundo día de viaje fue aún más difícil. Las nubes se acumularon y la lluvia comenzó a caer implacable. Clara caminaba empapada, con el barro hasta los tobillos. Sus lágrimas se mezclaban con la lluvia que golpeaba su rostro sin piedad. Seu Inácio finalmente se detuvo y señaló la mula. Con un gesto brusco le indicó que subiera. No fue compasión lo que motivó este acto, sino la prisa por llegar antes de que los caminos se volvieran intransitables. Una mercancía mojada valía menos que una seca. Durante horas avanzaron en silencio, con el único sonido de la lluvia y los cascos de la mula sobre el terreno fangoso. Clara se aferraba a la montura, temiendo caer a cada paso. Su cuerpo dolía, su espíritu estaba quebrado. Si solo pudiera imaginar lo que el destino le tenía preparado. Al tercer día, finalmente divisaron el campamento. Un conjunto miserable de cabañas de madera y lonas afeadas por el tiempo. Hombres sucios y barbudos dejaron sus tareas para observar la llegada. Sus ojos hambrientos evaluaban a Clara como si fuera ganado en una feria. Inácio! ¿Es esa la gorda que compraste?, gritó uno de los mineros mientras escupía al suelo. Las risas crueles resonaron por todo el campamento. Clara bajó la mirada, acostumbrada a ese tipo de humillación. Los insultos eran viejos conocidos que la habían acompañado toda su vida. Lo que aquellos hombres crueles no podían imaginar era que esa joven rechazada poseía cualidades que transformarían sus vidas miserables. Bajo esa apariencia que todos juzgaban, se escondía una fuerza que pronto se revelaría.
Seu Ignacio condujo a Clara hasta una pequeña cabaña alejada del resto. Era sencilla, pero sorprendentemente limpia. Una cama estrecha, una mesa, 2 sillas y un baúl componían todo el mobiliario. Clara esperaba lo peor, preparándose para defenderse si era necesario. «Dormirás aquí», dijo Ignacio, rompiendo su silencio por primera vez. Su voz era áspera por falta de uso. «Yo dormiré afuera hasta que construya otra cabaña. Mañana comenzarás tus tareas. Descansa ahora». Con esas palabras, el minero salió dejando a Clara perpleja. No era el trato que esperaba de un hombre que había pagado por ella. La confusión se mezcló con el agotamiento mientras se dejaba caer en la cama, sucumbiendo a un sueño intranquilo. El amanecer llegó demasiado pronto. Clara despertó sobresaltada cuando Ignacio golpeó la puerta. Le entregó un bulto de ropa gastada pero limpia. «Esto era de mi esposa», dijo simplemente. «Te servirá mientras estés aquí. Ven cuando estés lista, te mostraré tus tareas». Clara cambió su vestido sucio por una falda amplia y una blusa sencilla. Le quedaban grandes, pero eran mejores que sus ropas desgastadas. ¿Una esposa? No había imaginado que ese hombre hosco hubiera tenido familia. La curiosidad se sumó a su ansiedad. El campamento bullía de actividad cuando Clara salió de la cabaña. Los hombres se preparaban para otro día de búsqueda de oro. Algunos la miraban con desprecio, otros con una lujuria apenas disimulada. Clara mantuvo la cabeza baja, siguiendo a Ignacio como una sombra temerosa. «Cocinarás para todos», explicó Ignacio mientras le mostraba una cocina rudimentaria. «Lavarás la ropa en el río y mantendrás limpio el comedor. Nadie te molestará. Si alguien lo intenta, me lo dices inmediatamente». Clara asintió en silencio, sorprendida por esta inesperada protección. ¿Por qué un hombre que la había comprado como una esclava ahora establecía reglas para protegerla? La contradicción no tenía sentido en su mente confundida. Los días comenzaron a pasar con una rutina establecida. Clara se levantaba antes del amanecer para preparar el desayuno de los mineros. Trabajaba sin descanso hasta que caía exhausta en su cama al anochecer. Los hombres seguían burlándose de ella, pero mantenían una distancia respetuosa, temerosos de enfrentar la ira silenciosa de Ignacio. Lo que nadie podía imaginar era que cada noche, cuando todos dormían, Clara sacaba de entre el forro de su viejo vestido un pequeño libro gastado. Era su único tesoro, su conexión con un mundo más allá de estas montañas inhóspitas. Leía a la luz de una vela, alimentando su mente con historias y conocimientos. Un mes después de su llegada, una fuerte tormenta azotó el campamento. El río creció amenazando con inundar las cabañas más cercanas. Todos los hombres trabajaban frenéticamente para reforzar las estructuras y desviar el agua. Clara no dudó en unirse al esfuerzo, cargando sacos de tierra con la misma fuerza que los mineros. «¡Miren a la gorda! ¡Trabaja como un hombre!», gritó uno de los mineros, intentando humillarla. Pero esta vez, su comentario no encontró eco. Los demás estaban demasiado ocupados notando cómo aquellas manos rechazadas por demasiado grandes ahora salvaban sus miserables posesiones. Esa noche, mientras los hombres exhaustos descansaban, Seu Ignacio se acercó a Clara. Por primera vez, una sombra de sonrisa cruzó su rostro marcado por el sol y las penurias. «Trabajaste bien hoy», dijo simplemente. Esas 4 palabras cayeron como un bálsamo sobre el corazón herido de Clara. Lo que Ignacio no sabía era que aquella simple aprobación encendería una chispa en Clara. Una chispa de dignidad que creía perdida para siempre cuando su familia la vendió por una pepita de oro. El destino comenzaba a tejer su intrincada red. A la mañana siguiente, Clara se sorprendió cuando Ignacio la invitó a acompañarlo al río. «Te enseñaré a buscar oro», dijo con su habitual parquedad. Los otros mineros observaron boquiabiertos. Nunca antes había compartido sus conocimientos con nadie, mucho menos con una mujer. Con paciencia inusitada, Ignacio mostró a Clara cómo usar la batea para separar el oro de la arena y la tierra.
Sus manos ásperas guiaban las de ella con una gentileza inesperada. «Tienes que sentir el peso del oro», explicaba. «Es como si llamara a tus dedos». Clara aprendía rápido. Sus manos, siempre motivo de vergüenza, resultaron perfectas para el delicado trabajo de separar las pequeñas partículas doradas. Lo que todos habían visto como defecto, ahora se revelaba como una ventaja. El destino a veces tiene un sentido del humor muy particular. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Clara ya no era solo la cocinera y lavandera del campamento. Cada tarde, después de terminar sus tareas, se unía a Ignacio en la búsqueda de oro. Su habilidad natural asombraba incluso a los mineros más experimentados. Lo que aquellos hombres no podían imaginar era que Clara guardaba un secreto. Cada noche, cuando todos dormían, leía su pequeño libro a la luz de una vela. No era cualquier libro, sino un tratado sobre geología y minerales que había pertenecido a su abuelo. Con cada página que devoraba, entendía mejor las formaciones rocosas y los posibles lugares donde el oro podría esconderse. Una tarde, mientras exploraba un área que los mineros habían declarado agotada, Clara notó un patrón en las rocas que recordaba de su lectura. «Ignacio», llamó con voz temblorosa de emoción. «Creo que deberíamos cavar aquí». El minero la miró con escepticismo. Aquel lugar había sido abandonado por improductivo, pero algo en la mirada decidida de Clara lo hizo tomar su pico. «Muéstrame dónde», dijo simplemente. 3 horas después, Ignacio y Clara contemplaban asombrados una veta de oro tan rica como ninguna que hubieran visto antes. Lo que los experimentados mineros habían pasado por alto, los ojos frescos de Clara lo habían detectado. El destino comenzaba a mostrar sus cartas. La noticia se propagó por el campamento como fuego en paja seca. Los mismos hombres que se habían burlado de Clara ahora la miraban con una mezcla de asombro y respeto. La gorda comprada había encontrado oro donde ellos solo habían visto piedras inútiles. Las burlas cesaron. Los insultos se transformaron en saludos respetuosos. Clara caminaba ahora con la cabeza alta, consciente de su nuevo valor en aquel mundo regido por el oro y la fuerza. Lo que nadie podía imaginar era que el verdadero tesoro aún permanecía oculto, esperando el momento preciso para revelarse. Una noche, mientras Clara y Ignacio cenaban en silencio en la cabaña, el minero habló más de lo habitual. «Mi esposa murió hace 5 años», dijo de repente. Era una mujer hermosa y fuerte. Enfermó durante un invierno particularmente duro. No pude salvarla. Clara escuchaba con el corazón encogido. Por primera vez, veía al hombre detrás de la dura fachada. «Lo siento mucho», murmuró, sin saber qué más decir. «Te compré porque necesitaba ayuda en el campamento», continuó Ignacio, «pero también porque me recordaste a ella, no en apariencia, sino en los ojos. Tienen la misma mirada determinada». Esas palabras sacudieron a Clara hasta la médula. No era lástima lo que veía en los ojos de Ignacio, sino un reconocimiento profundo de algo que ni ella misma sabía que poseía. ¿Era posible que este hombre viera más allá de su cuerpo rechazado por todos? Lo que Clara no sabía era que su presencia había comenzado a curar viejas heridas en el alma de Ignacio. El campamento, antes un lugar desolado de hombres embrutecidos por la soledad, ahora tenía un centro, un corazón que latía con renovada esperanza. A medida que pasaba el tiempo, una transformación sutil ocurría en el campamento. Los mineros comenzaron a cuidar más su apariencia. Las blasfemias disminuyeron. Algunos incluso empezaron a reunirse por las noches para escuchar a Clara leer en voz alta fragmentos de su pequeño libro. Una tarde, mientras Clara lavaba ropa en el río, escuchó una melodía. Ignacio, sentado a cierta distancia, tocaba una armónica desgastada. La música, melancólica y dulce, flotaba sobre el sonido del agua corriente. Sin pensarlo, Clara comenzó a cantar suavemente, acompañando la melodía con una voz que nunca antes había tenido el valor de elevar. Ignacio dejó de tocar,
sorprendido. Clara enmudeció, avergonzada por su atrevimiento, pero el minero reanudó la música, asintiendo levemente para animarla a continuar. Así, entre el río y las montañas, nació un dúo improbable que pronto atraería a los demás mineros. Las noches en el campamento cambiaron. Ahora, después de la cena, los hombres se reunían alrededor del fuego. Ignacio tocaba su armónica y Clara cantaba canciones de su infancia. Por primera vez, esos hombres duros recordaban que existía belleza en el mundo más allá del brillo del oro. Lo que ninguno podía imaginar era que esos momentos de humanidad recuperada serían pronto interrumpidos por la llegada de una sombra oscura. El destino, siempre impredecible, preparaba una prueba más para Clara y todos los habitantes del campamento. Jorge Méndez llegó una mañana de primavera. Era un hombre corpulento con ropas finas y una mirada calculadora. Se presentó como representante de una compañía minera interesada en comprar concesiones en la zona. Sus ojos evaluaron el campamento con desprecio apenas disimulado. «¿Quién está a cargo aquí?», preguntó con voz autoritaria. Los mineros señalaron a Ignacio, quien se acercó con expresión cauta. Algo en aquel recién llegado despertaba sus instintos de alerta. Méndez ofreció comprar los derechos de explotación a un precio que parecía generoso. Habló de maquinaria moderna, de eficiencia y grandes ganancias. Muchos mineros parecían tentados. El trabajo duro con métodos tradicionales apenas les permitía subsistir. Ignacio escuchaba en silencio, evaluando cada palabra. Cuando Méndez terminó su discurso, simplemente dijo: «Necesitamos tiempo para decidir. Quédese esta noche si lo desea. Mañana tendrá nuestra respuesta». Lo que Ignacio no podía prever era que la mirada de Méndez había reparado en Clara. No era deseo lo que brillaba en sus ojos, sino un reconocimiento perturbador. «¿Esa mujer es su esposa?», preguntó con fingida casualidad. «No», respondió Ignacio. «Trabaja para el campamento». Una sonrisa desagradable cruzó el rostro de Méndez. «Me pareció reconocerla. Interesante adquisición». Esa noche, mientras Clara servía la cena, sintió la mirada de Méndez clavada en ella como un cuchillo. Había algo en ese hombre que despertaba un miedo primordial en su corazón. ¿De dónde venía esa sensación de peligro inminente? Más tarde, cuando todos dormían, Clara escuchó voces fuera de su cabaña. Con cautela, se acercó a la ventana. Méndez hablaba con dos de los mineros más descontentos del campamento. Las palabras llegaban entrecortadas, pero suficientes para helar su sangre. «Esa mujer, inadecuada, debería ser revendida. Conozco a alguien que pagaría bien. Eliminar a Ignacio si es necesario». El corazón de Clara latía desbocado. No era la primera vez que su destino se decidía sin consultarla, pero ahora algo había cambiado en ella. Ya no era la joven asustada que aceptaba ser vendida como mercancía. Ahora conocía su propio valor. Con determinación silenciosa, recogió su pequeño libro y lo que quedaba de su viejo vestido. Si debía huir para proteger su libertad recién descubierta, lo haría. Pero antes, debía advertir a Ignacio. La cabaña del minero estaba a poca distancia. Clara se deslizó en la oscuridad, evitando ser vista. Cuando llegó, dudó un momento antes de llamar suavemente a la puerta. ¿Y si Ignacio decidía que ella realmente era solo una propiedad que podía vender nuevamente? Lo que Clara no sabía era que aquella noche cambiaría el curso de muchas vidas. El destino había estado preparando este momento desde que su familia la vendió por una pepita de oro. Ignacio abrió la puerta, sorprendido de verla a esa hora. Sin palabras, la invitó a entrar. Clara, con voz temblorosa, le contó lo que había escuchado. El rostro del minero se ensombreció con cada palabra. «Méndez no es quien dice ser», confirmó Ignacio cuando Clara terminó su relato. «Lo reconocí esta tarde. Es conocido por estafar a mineros independientes, apropiarse de sus descubrimientos usando métodos poco éticos. Si está interesado en nuestro campamento,
Es porque sabe algo que nosotros ignoramos. Clara pensó en la rica veta que habían descubierto. ¿Crees que sabe sobre el oro? Ignacio negó con la cabeza. Hay algo más, algo que he mantenido en secreto incluso de ti. Con movimientos cuidadosos, Ignacio abrió un compartimento oculto en el suelo de su cabaña. De él extrajo un viejo documento y un mapa dibujado a mano. Esto era de mi esposa, explicó. Su familia minaba estas montañas desde hace generaciones. Antes de morir, me habló de una veta de oro tan rica que cambiaría nuestras vidas para siempre. Clara miraba asombrada los papeles amarillentos. ¿La encontraste? Ignacio negó nuevamente. Nunca tuve el conocimiento para interpretarlo correctamente. Pero creo que Méndez sí lo tiene. De alguna manera debe haber descubierto la existencia de estos documentos. Un escalofrío recorrió la espalda de Clara. ¿Qué haremos ahora? Lo que ninguno de los dos podía imaginar era que el destino había estado preparando este momento. Clara tomó los documentos con manos temblorosas. Sus ojos, educados por meses de lectura sobre geología y formaciones minerales, comenzaron a ver patrones donde Ignacio solo había visto líneas confusas. «Ignacio», susurró con voz entrecortada por la emoción. «Creo que puedo entender este mapa. Los símbolos coinciden con lo que he leído en mi libro. Si estoy en lo cierto, la veta principal no está donde hemos estado buscando. Está más al norte, bajo una formación rocosa específica». El minero la miraba con una mezcla de asombro y esperanza. Aquella mujer que todos habían despreciado por su apariencia, ahora podría ser la clave para encontrar un tesoro buscado durante años. El destino, ciertamente, tenía un sentido del humor peculiar. Pasaron la noche estudiando el mapa, combinando el conocimiento práctico de Ignacio con las teorías que Clara había absorbido de su libro. Cuando el amanecer comenzó a teñir el horizonte, tenían un plan. Pero lo que no sabían era que Méndez también había estado ocupado durante la noche. Había convencido a varios mineros descontentos de que Ignacio les ocultaba información valiosa. La semilla de la desconfianza germinaba rápidamente en terreno abonado por años de trabajo duro y escasas recompensas. El campamento despertó dividido aquella mañana. Un grupo de mineros, liderados por Méndez, exigía respuestas. Otro grupo, aquellos que habían experimentado la transformación que Clara había traído al campamento, permanecía leal a Ignacio. «Este hombre les ha estado mintiendo», gritaba Méndez, señalando acusadoramente a Ignacio. «Sabe dónde está el verdadero tesoro y no ha compartido esa información con ustedes. Y esta mujer, esta criatura inadecuada que compró, es parte de su engaño». Las palabras crueles sobre Clara encendieron la ira de Ignacio. Por primera vez, el silencioso minero elevó su voz con furia. «No permitiré que hables así de ella. Clara ha trabajado más duro que cualquiera de nosotros. Ha aportado más a este campamento en meses que tú en toda tu vida deshonesta». Lo que nadie esperaba era que otros mineros se unirían en defensa de Clara. Hombres que antes se habían burlado de ella, ahora la defendían con vehemencia. «Nos enseñó a encontrar oro donde no veíamos nada», dijo uno. «Nos recuerda cada noche que somos más que bestias en busca de metal», añadió otro. Méndez, viendo que perdía terreno, jugó su última carta. «Si tanto la valoran, ¿por qué no la ponemos a subasta? Veamos cuánto vale realmente esta mujer para ustedes». Un silencio helado cayó sobre el campamento. La sugerencia era tan vil que incluso los mineros más rudos se estremecieron. Comprar y vender personas como si fueran objetos era una práctica que, aunque existía en los rincones más oscuros de la sociedad, raramente se mencionaba tan abiertamente. Lo que Méndez no podía prever era que sus palabras crueles despertarían algo inesperado. Clara, que hasta ese momento había permanecido en silencio, dio un paso adelante. Ya no era la joven asustada que había llegado al campamento meses atrás. Ahora se erguía con dignidad, con la fuerza de alguien que ha descubierto su propio valor. «Si alguien va a decidir mi destino, seré yo misma», dijo con voz clara que resonó por todo el campamento.
No soy una propiedad que pueda ser subastada. Soy una persona con conocimientos y habilidades que he demostrado entre ustedes. Un murmullo de aprobación recorrió el grupo de mineros leales. Incluso algunos de los que habían dudado parecían reconsiderar su posición. La transformación de Clara era innegable y poderosa. Méndez, sin embargo, no estaba dispuesto a rendirse. ¿Conocimientos? ¿Una mujer como tú? No me hagas reír. Tu único valor está en tus manos de lavandera y cocinera. Lo que el estafador no sabía era que sus insultos solo fortalecían la determinación de Clara. Con movimientos decididos, la joven extrajo de entre el forro de su viejo vestido no solo su pequeño libro, sino también un papel cuidadosamente doblado. Este documento, dijo mostrándolo a todos, es la prueba de que en estas montañas existe una veta de oro más rica que cualquiera encontrada hasta ahora. Fue descubierta por la esposa de Ignacio antes de morir. Y yo, con mis conocimientos de geología aprendidos de este libro, he podido interpretar el mapa que ella dejó. Un silencio asombrado siguió a sus palabras. Incluso Ignacio la miraba con sorpresa. No había esperado que Clara tomara esta iniciativa, que se enfrentara tan valientemente a Méndez y sus aliados. «¡Mentiras!», rugió Méndez, pero su voz ya no sonaba tan segura. Los mineros comenzaban a reunirse alrededor de Clara, curiosos por ver el documento que mostraba. Con calma estudiada, Clara desplegó el mapa. «Aquí», señaló un punto específico. «Bajo esta formación rocosa que coincide exactamente con la descripción de mi libro, está la veta principal. Las señales son claras para quien sabe interpretarlas». Los mineros se amontonaban para ver, olvidando momentáneamente las divisiones y conflictos. El oro tenía ese efecto, unía y separaba a los hombres según soplaran los vientos de la fortuna. Lo que Méndez no podía imaginar era que su propio conocimiento lo traicionaría. Su rostro palideció al reconocer las formaciones descritas en el mapa. Sabía, por experiencia, que Clara decía la verdad. La veta existía y sería inmensamente valiosa. «Propongo una votación», gritó un minero de repente. «Que decidamos como grupo si seguimos a Ignacio y Clara o si escuchamos a este forastero». La propuesta fue recibida con gritos de aprobación. La democracia minera, rudimentaria pero efectiva, se ponía en marcha. Méndez veía con desesperación cómo su plan se desmoronaba. Lo que nadie podía prever era la jugada desesperada del estafador. En un movimiento rápido, Méndez extrajo un revólver de su chaqueta. «No habrá votación. Me llevaré ese mapa ahora mismo». El tiempo pareció detenerse. Los mineros, desarmados, retrocedieron instintivamente. Ignacio dio un paso adelante, colocándose entre Clara y el arma. «Tendrás que matarme primero», dijo con voz tranquila. Lo que Méndez no sabía era que en ese preciso instante, el destino completaba su intrincado diseño. Mientras todos los ojos estaban fijos en el drama que se desarrollaba, nadie notó a un jinete que se acercaba al campamento. Un hombre con uniforme oficial y la autoridad de la ley grabada en cada gesto. «Bajen las armas en nombre de la ley». La voz potente sobresaltó a todos. El recién llegado desmontó con agilidad, su insignia de marshal brillando al sol. «Jorge Méndez, estás bajo arresto por múltiples cargos de fraude, estafa y amenazas en 3 estados diferentes». El rostro de Méndez se descompuso. El revólver tembló en su mano mientras evaluaba sus opciones. Los mineros, recuperados de la sorpresa inicial, comenzaban a avanzar hacia él con expresiones amenazantes. Lo que el estafador no podía imaginar era que su carrera de engaños terminaba aquí, en este remoto campamento minero, derrotado por una mujer que todos habían considerado sin valor. El destino, nuevamente, demostraba su peculiar sentido de la justicia. Méndez dejó caer el arma, derrotado. El marshal avanzó para esposarlo, explicando a los asombrados mineros que llevaba meses siguiendo su rastro. Ha estafado a docenas de mineros honestos, apropiándose de sus descubrimientos con amenazas y documentos falsos.
Mientras el marshal se llevaba a Méndez, una nueva realidad comenzaba a tomar forma en el campamento. Los mineros miraban a Clara e Ignacio con un respeto que iba más allá del valor del oro que podrían encontrar. Habían presenciado algo más valioso: coraje, dignidad y la transformación de alguien que todos habían subestimado. Esa noche, reunidos alrededor del fuego, los mineros tomaron una decisión unánime. La veta de oro, cuando la encontraran, sería propiedad compartida de todo el campamento. Cada hombre recibiría una parte justa según su contribución al trabajo. Lo que ninguno podía imaginar era que este acuerdo, nacido en un remoto campamento minero, se convertiría en el modelo para una nueva forma de cooperativa minera que se extendería por toda la región. El nombre de Clara Ramos, una vez objeto de burlas, sería pronunciado con respeto como pionera de un sistema más justo. 3 meses después, la predicción de Clara se confirmó. Bajo la formación rocosa indicada en el mapa, encontraron una veta de oro tan rica que aseguraba la prosperidad de todos durante años. El campamento creció, atrayendo a familias enteras que buscaban una vida mejor. Donde antes solo había cabañas miserables, ahora surgía un pequeño pueblo con casas sólidas, una escuela y hasta una pequeña iglesia. Lo que nadie podía prever era que la noticia del oro y de la extraordinaria historia de Clara llegaría hasta su aldea natal. Aquella familia que la había vendido por una pepita de oro ahora escuchaba con asombro los rumores sobre su hija. La mujer rechazada por todos se había convertido en la heroína de una leyenda minera que se contaba en tabernas y hogares por toda la región. El padre de Clara, consumido por las deudas y el remordimiento, decidió emprender el viaje hacia el campamento. No lo impulsaba el arrepentimiento sincero, sino la codicia disfrazada de amor paternal. Si su hija ahora era rica, seguramente compartiría esa riqueza con quien le dio la vida, pensaba mientras recorría los mismos senderos escarpados que Clara había transitado meses atrás. Lo que aquel hombre codicioso no podía imaginar era la recepción que le esperaba. Cuando finalmente llegó al próspero asentamiento y preguntó por Clara Ramos, las miradas hostiles de los mineros le indicaron que su presencia no era bienvenida. Todos conocían la historia de cómo aquella mujer extraordinaria había sido vendida como mercancía por su propia sangre. «Soy su padre», insistió el hombre, incómodo bajo el escrutinio colectivo. «Vengo a reunirme con mi querida hija». Lo que no esperaba era la respuesta del minero más viejo del campamento, un hombre que había visto demasiado en su vida para tolerar hipocresías. «Un padre no vende a su hija por oro», dijo simplemente. «Un padre la protege y valora más que cualquier riqueza». Esas palabras cayeron como latigazos sobre la conciencia del visitante. Pero la codicia puede endurecer hasta los corazones más sensibles. Fue por necesidad, se defendió débilmente. Las deudas nos ahogaban. Ahora vengo a pedirle perdón. Lo que el padre de Clara no sabía era que ella observaba la escena desde la ventana de la casa que compartía ahora con Ignacio, convertido en su esposo tras meses de un cortejo respetuoso y sincero. Las lágrimas corrían por su rostro mientras escuchaba las excusas del hombre que la había vendido sin piedad. Ignacio, protector como siempre, apretaba su mano con fuerza. «No tienes que verlo si no quieres», murmuró. «Nadie te obligará a nada nunca más». Lo que nadie podía prever era la decisión que Clara tomaría en ese momento crucial. Con la dignidad que había forjado a través del sufrimiento y la superación, salió a enfrentar su pasado. Los mineros abrieron paso, formando un corredor de respeto hacia aquella mujer que les había enseñado el valor de mirar más allá de las apariencias. «Padre», dijo Clara con voz firme. No había odio en su tono, pero tampoco el calor del afecto filial. «¿Qué te trae a mi hogar después de venderme como si fuera ganado?» El hombre, enfrentado a la transformación evidente de su hija, balbuceó excusas incoherentes. Ya no era la joven tímida y temerosa que había permitido ser intercambiada por oro. Ante él se erguía una mujer segura, respetada, y lo más impactante,
visiblemente feliz a pesar del terrible pasado compartido. Lo que el padre de Clara no podía imaginar era la lección que estaba a punto de recibir. Sin elevar la voz, sin mostrar rencor, Clara pronunció palabras que quedarían grabadas en la memoria colectiva del campamento. Te perdono, no porque lo merezcas, sino porque el odio es una carga demasiado pesada para llevar en mi nueva vida. Pero el perdón no significa olvido ni implica que puedas reclamar ahora los beneficios de un vínculo que tú mismo rompiste. Un murmullo de aprobación recorrió la multitud de mineros y sus familias. La sabiduría de Clara, nacida del dolor y refinada en las pruebas del destino, brillaba como el oro que extraían de la tierra. Lo que el padre no esperaba era la siguiente parte. Clara extrajo de su bolsillo una pepita de oro exactamente igual a la que él había recibido por venderla. «Esto es lo que valía para ti», dijo extendiéndola hacia él. «Tómala y regresa por donde viniste. Considera saldada cualquier deuda entre nosotros». El hombre tomó la pepita con manos temblorosas, la vergüenza finalmente abriéndose paso a través de la coraza de su codicia. Comprendía, demasiado tarde, la magnitud de su error. Había vendido no solo a su hija, sino su propia humanidad, su derecho a llamarse padre. Lo que nadie podía prever era el giro que el destino tenía preparado. Mientras el padre de Clara se alejaba, cabeza baja bajo el peso de la vergüenza pública, uno de los mineros más jóvenes corrió hacia él. «¡Espere!», gritó. «¿Viene usted de la aldea de San Miguel? ¿Conoce a la familia Oliveira?» El hombre asintió, confundido por esta inesperada interrupción de su humillante retirada. «Son nuestros vecinos», confirmó. Lo que siguió cambiaría muchas vidas. El joven minero explicó que era hijo de los Oliveira, separado de su familia durante una inundación devastadora años atrás. Había estado buscándolos sin éxito, trabajando en minas para sobrevivir mientras continuaba su búsqueda. El destino, en su infinita complejidad, convertía al padre de Clara en mensajero de esperanza para otra familia. Podría redimirse parcialmente llevando noticias del hijo perdido a unos padres que nunca habían dejado de buscarlo. No era casualidad que el camino de la vergüenza pudiera transformarse en ruta de redención. Clara observaba la escena con ojos húmedos. Comprendía mejor que nadie cómo los hilos del destino se entrelazan de maneras misteriosas, cómo el sufrimiento puede convertirse en fortaleza y cómo los errores más terribles a veces abren puertas hacia insospechadas bendiciones. Esa noche, mientras el campamento dormía, Clara e Ignacio contemplaban las estrellas desde el porche de su casa. «¿Crees que hice lo correcto?», preguntó ella, aún procesando el encuentro con su padre. Lo que Ignacio respondió quedaría grabado para siempre en el corazón de Clara. «Hiciste lo más difícil, mantener tu dignidad sin convertirte en lo que te hizo daño. Eso requiere más fuerza que extraer oro de la montaña más dura». Un año después, el campamento se había transformado en un pueblo próspero y organizado. La veta de oro seguía produciendo riqueza, pero más valioso era el modelo de cooperativa que Clara e Ignacio habían establecido. Los mineros ya no competían entre sí, trabajaban juntos, compartiendo equitativamente los beneficios. Lo que nadie podía imaginar era el impacto que este modelo tendría en toda la región minera. Delegaciones de otros campamentos visitaban regularmente para aprender el sistema. Clara, con su conocimiento cada vez más profundo de geología y su experiencia en organización comunitaria, se convirtió en asesora solicitada por mineros de todas partes. La escuela que habían construido era especial. A diferencia de otras instituciones de la época, no separaba a niños y niñas para enseñanzas diferentes. Todos aprendían matemáticas, lectura, ciencias y artes por igual. El pequeño libro de geología de Clara se había multiplicado en una biblioteca modesta pero creciente. Lo que el destino tenía preparado para la pareja era otra sorpresa maravillosa. Clara, que siempre había creído que nunca sería madre, descubrió que esperaba un hijo. La noticia se celebró en todo el pueblo como si fuera un hallazgo de oro más valioso que cualquiera extraído de la tierra.
Durante su embarazo, Clara continuó su trabajo, ahora centrado en mejorar las condiciones de seguridad en las minas. Había estudiado los accidentes más comunes y diseñado sistemas para prevenirlos. Los mineros, que una vez la habían despreciado por su apariencia, ahora seguían sus instrucciones con respeto absoluto. Lo que nadie podía prever era que la fama de este extraordinario asentamiento llegaría hasta oídos de autoridades gubernamentales. Un día, un representante oficial llegó con una propuesta sorprendente. Querían que Clara escribiera un manual de prácticas mineras seguras y eficientes para distribuirlo en todo el país. ¿Yo?, preguntó Clara incrédula. ¿Una mujer que apenas aprendió a leer con un libro heredado? El funcionario sonrió. Precisamente por eso, usted ha demostrado que el conocimiento no es exclusivo de quienes nacen en privilegio. Su historia inspira a otros a superar limitaciones. Lo que Clara no sabía era que su manual, escrito con la sabiduría práctica de quien ha aprendido en la adversidad, revolucionaría las prácticas mineras en todo el país. Su nombre, una vez objeto de burlas, aparecería impreso en la portada de un documento oficial que salvaría innumerables vidas. Cuando su hija nació, Clara e Ignacio decidieron llamarla Esperanza. Era un nombre que resumía su extraordinaria historia, desde la desesperación de ser vendida como mercancía hasta la creación de una comunidad basada en el respeto mutuo y la valoración del conocimiento. Lo que nadie podía imaginar era que esa niña, criada en un entorno donde se valoraba tanto la fuerza física como la inteligencia, tanto la belleza del espíritu como la del cuerpo, crecería para convertirse en la primera mujer ingeniera de minas del país. El legado de Clara e Ignacio se extendería mucho más allá de su tiempo. 10 años después del día en que Clara fue vendida por una pepita de oro, su antiguo hogar familiar recibió una visita inesperada. No era Clara quien regresaba, sino un emisario con una carta y un paquete. La madre de Clara, envejecida por el remordimiento y la pobreza, lo recibió con manos temblorosas. La carta era breve pero poderosa. «Madre, te envío este libro que he escrito sobre minería segura. También incluyo fondos suficientes para que establezcas una pequeña escuela en nuestra aldea. El conocimiento es el único tesoro que nadie puede vendernos ni quitarnos. Tu hija, Clara». Lo que la anciana mujer no podía contener eran las lágrimas que brotaban ante esta generosidad inesperada. Había sido cómplice silenciosa en la venta de su propia hija, demasiado débil para oponerse a la decisión de su esposo. Ahora recibía no reproches, sino una oportunidad de redención. La escuela se construyó rápidamente. Los niños de la aldea, que antes estaban destinados únicamente al trabajo en el campo, ahora tenían acceso a libros, mapas y conocimientos que ampliaban sus horizontes. La madre de Clara dedicó sus últimos años a asegurarse de que ninguna otra joven fuera valorada solo por su apariencia o capacidad de trabajo doméstico. Lo que nadie podía prever era que esa pequeña escuela rural se convertiría en semillero de futuros ingenieros, maestros y líderes comunitarios. La inversión de Clara en educación tendría un efecto multiplicador que transformaría la región mucho más profundamente que cualquier veta de oro. Mientras tanto, en el pueblo minero que Clara e Ignacio habían ayudado a crear, se celebraba el 10º aniversario de la cooperativa. Mineros de todo el país se reunían para compartir experiencias y conocimientos. El modelo se había replicado en docenas de comunidades, mejorando condiciones de trabajo y distribución de riqueza. Lo que el destino había transformado era extraordinario. Una joven vendida por su apariencia se había convertido en símbolo de inteligencia y dignidad. Un campamento de hombres embrutecidos por la soledad era ahora una comunidad próspera donde las familias crecían en armonía. Una pepita de oro, precio de una vida humana, había generado riqueza material y espiritual para toda una región. En la celebración, Clara tomó la palabra ante la multitud. Ya no era la joven tímida que temía las miradas ajenas. Su cuerpo, antes motivo de rechazo, ahora era reconocido por su fuerza y resistencia. Sus manos, burladas por grandes,
Eran admiradas por su habilidad para encontrar oro donde otros solo veían piedras. Hace 10 años, comenzó, fui valorada por el peso de una pepita de oro. Hoy sabemos que el verdadero valor de una persona no está en su apariencia, ni siquiera en sus habilidades, sino en su capacidad para crecer, aprender y ayudar a otros a hacerlo. La verdadera riqueza no es la que extraemos de la tierra, sino la que cultivamos en nuestra comunidad. Un silencio respetuoso acogió sus palabras. Todos los presentes comprendían la profunda verdad que expresaba. Muchos recordaban con vergüenza cómo habían juzgado a Clara al principio, basándose únicamente en su apariencia. Lo que Clara dijo a continuación quedaría grabado en la memoria colectiva, transmitiéndose de generación en generación como la verdadera enseñanza de su extraordinaria historia. El oro vale por su escasez, pero el conocimiento compartido multiplica su valor con cada mente que lo recibe. La belleza física se marchita con el tiempo, pero la dignidad y el respeto mutuo construyen un tesoro que el tiempo solo hace más valioso. Ignacio, a su lado, sostenía a la pequeña Esperanza, ahora una niña vivaz de 9 años que combinaba la determinación de su madre con la paciencia reflexiva de su padre. En sus ojos brillaba la promesa de un futuro donde las personas serían valoradas por su carácter, no por su apariencia o circunstancias de nacimiento. Lo que nadie podía imaginar entonces era que la historia de Clara Ramos, la mujer vendida por una pepita de oro, se convertiría en leyenda. Se contaría en hogares y escuelas como ejemplo de superación y transformación. Inspiraría a generaciones de jóvenes a buscar conocimiento y a valorarse a sí mismos más allá de los estrechos criterios de belleza o utilidad impuestos por otros. La verdadera mina de oro nunca fue aquella veta escondida en la montaña. Fue el espíritu indomable de una mujer que, frente al rechazo y la humillación, descubrió que su valor era inmensamente superior a cualquier metal precioso. Fue la capacidad de transformar el dolor en fortaleza, el rechazo en motivación y la ignorancia en sabiduría. Así, en las montañas que una vez fueron testigos de su humillación, Clara Ramos dejó un legado que brillaría más que el oro. La certeza de que los verdaderos tesoros son aquellos que otros nunca piensan en buscar, y que la bondad, no el oro, trae la fortuna más duradera. Y en cada atardecer, cuando los últimos rayos del sol arrancaban destellos dorados de las montañas, los habitantes del pueblo recordaban que su comunidad había nacido del coraje de una mujer que fue vendida por oro, pero que terminó enseñándoles el valor de aquello que ninguna riqueza puede comprar: dignidad, conocimiento y el poder transformador del respeto mutuo. El destino, con su infinita sabiduría, había convertido una transacción vergonzosa en el origen de una revolución silenciosa. Y en cada pepita de oro que extraían de la tierra, los mineros veían el reflejo de una verdad eterna, que a veces los tesoros más valiosos se encuentran donde nadie pensaría buscar, en personas y lugares que el mundo ha decidido ignorar o despreciar. Como Clara solía decir a los niños de la escuela, mientras sostenía una simple pepita de oro en una mano y un libro en la otra: esto, elevando la pepita, puede comprarte comodidades por un tiempo, pero esto, elevando el libro, puede liberarte para siempre. Y así, la mujer una vez vendida por oro se convirtió en la que enseñó a toda una región el verdadero significado de la riqueza.